Buenos días, bienvenidos al podcast número 5 de Revenue Squared, el podcast para todos aquellos que estamos en el mundo de las ventas, sea de manera directa o indirecta. Aquí estamos otra vez de nuevo, Jorge, Iván, muy buenos días. ¿Qué tal, Vicen? Muy bien. Jorge, ¿qué tal has pasado la semana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el cierre de abril, la entrada de mayo, con el puente por medio? Bueno, a diferencia de vosotros, yo no he tenido puente, porque en Londres, en Inglaterra, se da el próximo lunes, o sea, cuando salga este podcast, y creo que vosotros habéis tenido 2 días, ¿no? Correcto. En Madrid por lo menos. Iván, que está Sí. en Barcelona, me da que ha tenido menos tiempo que yo. Sí, yo he tenido uno y con pinzas, porque he avanzado en algunas otras cosillas. Claro. Sí, pero nada, en casa mi mujer, que sí que sigue un poco el calendario español, ha estado libre, así que vamos, un reto totalmente diferente a trabajar en casa con los niños de fiesta y, y mi mujer de fiesta también. Pero nada, ¿Y muy bien. cómo se nota a nivel, porque claro, tú tienes una visión mucho más holística de Ujú. toda Europa, Sí. ¿cómo se nota ese parón? Porque en España somos muy facilones con los puentes, ¿no? Cae Mm. un festivo en jueves y el viernes adiós, o cae algo en martes y el lunes complicado. ¿Cómo se nota a tu nivel, ¿no? Que de repente haya ese parón automático de 2, 3 días laborales. Bueno, yo creo que, o sea, vas ajustando, o sea, más o menos tienes en cuenta el calendario de todos los países, ¿no? Porque, Mm, o sea, yo tengo equipo en Alemania, tengo equipo en Austria, en República Checa, en Inglaterra. Tengo que decir que seguramente los que menos trabajan no es mi equipo en España, sino es mi equipo en Alemania, y los que más trabajan es el equipo en UK. Y bueno, luego hay un aspecto muy importante de seasonality, ¿no? Que ujú, a veces me cuesta mucho transmitir a gente que no tiene experiencia en Europa. O sea, ujú. decirle a un equipo en Australia, más fácil en Australia, pero o en Estados Unidos, que oye, que en julio y agosto es imposible, las ventas en Europa o sea, la gente no está en la oficina, no te van a firmar ningún contrato. No lo entienden. Dice, bueno, sí, pero si en todos los sitios hay vacaciones, digo, no, si es que en agosto no se firma un contrato. Y luego eso a la hora de asignar cuotas y asignar un poco el seasonality de los años, pues hay que partir siempre desde explicarle a la gente que no suele ser europeos cómo se trabaja en Europa y cuál es el seasonality en Europa. Hay un meme muy bueno, ¿no? De un americano trabajando como un loco, 14 horas al día, tal, y luego la siguiente respuesta es los europeos tomándose un café con el respondedor automático hasta septiembre. Y, Sí. y creo que es muy cierto. Iván, ¿tú lo notas mucho también en VC, ese seasonality a nivel España, pues en deals, en cantidad de trabajo incluso? Sí, o sea, tenemos un sprint importante eh, por cantidad de deal flow en junio o julio. Hay un montón de Ujú. gente, bueno, deal flow y también gente que quiere cerrar su ronda antes de verano porque es bastante estresante para el fundador. O sea, si ya es estresante para ventas, para un fundador, sobre todo con modelos de negocio intensivos en capital o no, pero que te quedas al final de runway, es complicado. Es complicado las vacaciones y verano y navidades es un estrés por 10 para ellos. O sea, a nosotros nos toca de rebote y obviamente compañías de portfolio que intentamos hacer todo lo posible para conectarles con inversores de siguientes Mm. rondas y demás. Pero sí, o sea, te diría que es lo mismo que en ventas con un nivel de estrés diferente, pero muy Mm. importante para los fundadores. Y el tema que mencionabas de los americanos, el otro día se publicó un artículo bastante chulo sobre este tema, ¿no? Sobre cómo a los americanos les encanta, digo que se llama Andreas Klinger, me gustó bastante su artículo, de cómo los americanos se tiran unos triples gigantes de qué buen marketing se hacen a sí mismos de todo lo duro que trabajan y el cuento del emprendedor individual que lo hace solo, ¿no? Y el sueño americano. Y creo que tienen unos memes de Europa que al final nosotros nos acabamos creyendo y que no son ciertos. Y este chico, Andreas, presentaba un argumento sobre la fricción, más que barreras regulatorias, que es donde creo que tenemos trabajo que hacer, ¿no? Sobre fricción regulatoria, ¿no? Pues eh, homogenizar procesos regulatorios en toda Europa para que sea un tipo de Mm. contrato, un tipo de gestión
y que este tipo de cosas, pues, no es que te lo impidan, porque si eres un buen emprendedor, las cosas salen y nosotros tenemos en Europa un montón de unicornios que salen de aquí y más allá de unicornios, muy buenos negocios, ¿no? Y nos acabamos creyendo un poco lo que nos venden los americanos, que yo he vivido en Silicon Valley y trabajan mucho y son muy buenos en negocios y podemos aprender mucho de ellos, pero, o sea, quiero decirte, no trabajan tanto como te venden o como les gusta contarte No, todo lo que trabajan. no, por supuesto, por supuesto. No, y hay muchos mitos en ese sentido también. Yo creo que hay una cosa crucial ahí que dices tú, Iván, que es, o sea, la Unión Europea ha sido una cosa maravillosa para establecer paz en Europa, que no hemos tenido en cientos y cientos de años, pero sí que es verdad que hay ciertas regulaciones. O sea, hay cosas, por ejemplo, a mí, en este sentido, que me enfadan como europeo y que me enfadan como español, que es cuando de repente empiezan a regular la inteligencia artificial, antes siquiera de que haya habido una gran empresa de inteligencia artificial en Europa, la regulan y se empiezan a dar, o sea, empiezan todo el mundo a celebrar la regulación, cuando lo único que va a impedir, o sea, es que se puedan generar más empresas que van a salir sí o sí en Estados Unidos o en China o en Japón, donde en este sentido van a estar mucho más potenciadas. Y eso sí que es una parte que me molesta un poco más Es un de buen la punto Unión. y la regulación es complicada y son Sí. grises, pero de nuevo es un meme americano que nos Mm. tragamos porque Estados Unidos tiene y ha tenido una política industrial salvaje, o sea, el origen de Silicon Valley, había una base militar, ahí ha entrado dinero y organización pública a patadas. El caso de Singapur, más de lo mismo, o sea, lo de la mano invisible es relativa. Tú tienes fines de semana y no has trabajado de niño, no porque hay un mercado libre salvaje, sino porque nos hemos puesto de acuerdo en el que hay ciertas cosas en las que el mercado Mm. no es totalmente óptimo. El tema es, Bueno, como toda regulación, son grises, hay que hacerlo con cabeza. Que nos pasamos en Europa con cosas, 100%. Que los americanos también intervienen 200%. Que les gusta irse de individualistas y de libertarios, ¿no? También. mm, Bueno, que también depende del americano al que le preguntes, va más de libertario o menos, pero eso ya para noviembre, que se lo queden ellos. sí, pero yo sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Iván, habiendo vivido mitad de mi vida en Estados Unidos y mitad de mi vida aquí en España. Sí que hay cosas que se ven como joder, esos europeos que están haciendo ahora con lo de la ley de la inteligencia artificial, con todo lo del GDPR en su día, la ley de Mm. protección de datos, que en el fondo, si miras la ley y ves la base de la ley y por qué se hace, es algo bueno, ¿no? Sí que es muy inconveniente decir, joder, pues ahora tengo que pedir permiso para tal, ahora no puedo enviar emails en fríos porque no soy controlador de la información, pero el trasfondo de la ley es buena, ¿no? Y Europa yo creo que pone un poco el gold standard de lo que es la ley de ciertas cosas. Y yo creo que Europa va a sentar lo que va a ser la ley en la inteligencia artificial. Y luego el resto de países la adaptarán a su manera, Estados Unidos incluido, pero yo creo que va a ser el gold standard de lo que es una ley con un foco humano y no industrial, ¿no? Eso es un buen punto. El año pasado vino Sam Altman a Madrid Ujú. y habló de regulación. Y me pareció un ejercicio interesante. Lo que hacía era, ¿quién en la sala cree que debería regularse GPT-1? Y poca gente levanta la mano. GPT-2 y algunos. GPT-3, hostia, ya empiezan a subir manos. Y fue subiendo y llegó un punto, ¿no? Cuando te pasas la versión actual en la que todo el mundo o prácticamente toda la sala levanta la mano, ¿no? Y Claro. me pareció interesante, a menos de que yo lo esté entendiendo mal, que el propio Sam Altman habla de regular con cabeza y en los momentos que tocan. Y claro, esa es una línea gris que se va moviendo, Sí. ¿no? Entonces, dependiendo en qué lado de la línea estés, está claro Mm. que el exceso de regulación te corta las alas en cuanto a innovación, a tomar riesgos y demás. Pero cuando no sabes muy bien dónde está la línea, y eso es lo que pasa ahora mismo con esto, porque no hay ni Mm. claridad sobre inteligencia general, artificial general, ¿no? Dónde puede salir, cuándo y de dónde, es más complicado. Entonces puede Claro. ser más conservador o menos conservador. En Europa se es más conservador y nos cuesta.
y nos va a costar. Y de hecho nos hemos perdido grandes olas, ¿no?, de innovación donde han dominado los americanos. Pero por otra parte, tenemos grandes empresas y hemos demostrado que podemos sacar grandes empresas adelante. Claro. O sea, del norte de Europa en especial y del sur estamos empezando a carburar. Requiere Sí, tiempo. sí, justo lo estuvisteis hablando en el podcast pasado, pero es verdad que tienes que dejar que cuando empiezan a carburar no puedes cortarles las alas, ¿sabes? Es la única preocupación que tengo yo. Yo creo que evidentemente hay que regular con cabeza. De hecho, Sam Altman también, no sé si fue en esa misma charla o en una posterior, juraría que en una posterior, salió a decir que ChatGPT 4 va a ser la inteligencia artificial más estúpida que vamos a utilizar a partir de ahora. Lo cual, quieras que no, por inducir un poco a lo que decías tú, a partir del 5 ya no sabes ni a qué velocidad va a ir, ni siquiera qué capacidades va a tener. Hablábamos en un anterior podcast que algunos ya están al nivel de coeficiente intelectual de la media humana. Pues ya lo siguiente, igual ya ni le entiendes, ¿no? Empiezan a debatir entre ellos y tú ya te quedas en marca. Recomiendo a la peña que esté escuchando esto que se lean. Yo lo mejor que he leído para entender este tema era de Tim Urban, del blog de Wait But Why. Sí, sí. 2 artículos, 2 partes de AGI. Te lo explica con dibujitos y monigotes y lo vas a entender. Y con todo tipo de bibliografía, además, ¿no? Si quieres profundizar y tirar del hilo, pero es buenísimo. Y ahí se te ponen un poco las piezas en su lugar, digamos. Yo creo que un aspecto que veo en mi día a día con el tema de legislación y de más de seguro en cuanto a inteligencia artificial es en Canva hemos sacado toda una parte de inteligencia artificial que creas contenido, puedes crear vídeo, puedes crear se llama text to image, text to video. Y hay una parte que no está muy clara en inteligencia artificial, es que si tú creas contenido mediante inteligencia artificial y ese contenido se asemeja mucho a otro, pero lo has creado de manera orgánica, ¿no? ¿Dónde están los copyrights, ¿no? Entonces, yo puedo coger y hacer una película con inteligencia artificial, yo qué sé, con Mel Gibson y hacer toda una película utilizando su cara, si él no ha cedido los derechos. Entonces ahí entras en una zona un poco gris. Lo que decía Sam Altman en el último podcast que le escuché en Lex Fridman es que igual en algún futuro lo que hacen es tú creas tu propio estilo, lo subes a ChatGPT y cedes el derecho de que la gente pueda crear su arte con tu estilo, ¿no? O sea, yo puedo ahora mismo crear un estilo, pues oye, voy a hacer un dibujo con el estilo de Van Gogh, pero que sea sobre algo moderno, ¿no? Sobre el Cybertruck. Pero el estilo es de Van Gogh. Y ahí entras en un área un poco gris. Entonces, como lo estamos resolviendo compañías como Canva, es pues un liability insurance, ¿no? Donde, oye, todo lo que creas con inteligencia artificial, donde pueda ser llevado a juicio, nosotros te cubrimos la parte del liability. Ostras. Es interesante porque, bueno, hubo mucho revuelo en su momento con todas las imágenes creadas por DALL-E al estilo Disney, que al final lo que decían era, ¿no? Es un poco que era robar el copyright. Y en Twitter se ven muchas de, por ejemplo, oye, ¿cómo sería Star Wars grabado por X? ¿No? Y te ponen otro autor. Wes Anderson, de hecho, es uno de los más comunes, que son, que tú lo ves y dices, como mola tal, no sé cuántos, pero tiene su parte complicada. Bruce Willis ha sido el primer actor en decir, cedo mi cara para que podáis crear películas digitales con ella. Eso es que ya te has pasado el juego. O sea, en ese momento. Bruce ya le da igual. Pero bueno, o sea, podéis hacer películas con, ya te digo, actores que ya no están vivos, actores del pasado, o sea, en el fondo, o sea, si cedes la imagen y cedes los derechos, pues, vamos, puedes hacer lo que veas, ¿no? Oye, una pregunta un poco random de lo que estás diciendo, Iván. Tema de vacaciones en el mundo VC. O sea, yo vengo de una generación de hustle culture, ¿no? De
trabaja hasta morir y cumple tu sueño y no sé, yo creo que ha sido un poco mezcla de cultura americana con un poco la mentalidad de trabajo que nos han transmitido nuestros padres. Pero, ¿tú cómo ves un emprendedor en seed stage que se toma un mes de vacaciones o 2 meses de vacaciones? Esto es un tema que toco mucho de cultura con algunos emprendedores. Más que VC, yo te pongo desde mi experiencia cuando trabajé en mi primera empresa tech en Silicon Valley, que será lo mismo que habrás vivido tú. Bueno, a mí los ejecutivos me decían, no hay política de vacaciones. O sea, tú coges las vacaciones que tú crees que sean convenientes. Y entonces, claro, como daban equity a todo el mundo, además te hacían sentir como, oye, esto es tu compañía también. O sea, tienes muy poquito de equity, yo era SDR, pero oye, es tu compañía, ¿sabes? Tú tienes stock options aquí. Tú verás, tú tienes que saber gestionarte, ¿no? Entonces, para mí es un equipo que era un poco el gold standard, ¿no? Por donde me he ido ahora, porque eran unos fueras de serie todos. Y han llevado a hacer una compañía alucinante. Y sinceramente en Facebook era algo parecido. O sea, sí que tienes que, por regulación, ¿no? Pues indicar qué días te coges y demás, pero no es la cultura del puño de hierro, O sea, creo que cuando te rodeas de gente muy, muy buena, lo que te piden no es hacer un trabajo, sino que tú les digas lo que tienen que hacer. Y por eso te fichan, ¿no? Pues, vale, te voy a dar un playbook de SDR y te voy a explicar lo que hacen mejor o sea, gente que ha pasado por aquí y, bueno, más o menos mi entendimiento como fundador y después el middle management que pillas. Pero en realidad te están diciendo, mira, este es el playbook, adáptalo y dime cómo mejorarlo. Sí. Y entonces depende de la cultura donde tú te metes. Entonces yo lo que veo o quiero pensar, ¿no? Y cada cultura es diferente y hay que respetarlo como fundadores, ¿no? Volviendo al tema del venture. Pero es un poco lo mismo. Las mejores compañías consiguen hacer que el mejor talento quiera venir a trabajar con ellos y eso lo consigues atrayendo gente muy, muy buena y la gente muy, muy buena generalmente no le gusta que le digan puño de hierro, tienes X días, no, te voy a meter el hustle culture por la boca, ¿no? A la fuerza, sino, no, o sea, yo lidero con ejemplo, vas a ver que yo me dejo mucho tiempo y esfuerzo, sudor y lágrimas en esto y te quiero hacer partícipe de esta aventura. Si tú encajas en esta cultura, genial, y si no, pues te puedes marchar, no pasa nada. Y el tema de las vacaciones es un poco eso. Yo, pues, súper partidario de que te cojas las vacaciones que tú quieras. Sobre todo porque la salud mental es muy importante, lo sabemos todos y hay que cuidarse. Bueno, pero también soy más partidario en el early stage de la integración del work-life integration que el work-life balance. Porque sí que es verdad que para hacer que un proyecto early stage despegue necesitas otro tipo de intensidad. Te pongo un par de escenarios y me interesa vuestra opinión. Voy a contratar a alguien, está en la última entrevista y me dice, oye, que es que me voy 2 semanas de vacaciones, así que pasamos la última entrevista hasta dentro de 3 semanas. Obviamente yo estoy a favor de que la gente tenga vacaciones y recharge, y yo creo que la gente es más productiva y a la larga, si quieres tener a alguien que esté en tu empresa 4 o 5 años, oye, que se tomen vacaciones. Pero, ¿qué lectura le haces a eso? Yo, si me dejáis, porque lo he pensado, lo primero es, oye, tío, haberte planificado antes porque sabes que estás en un proceso de entrevistas. Salvo que, o sea, yo le pediría la razón, porque yo puedo entender, por ejemplo, oye, mira, pues se casa un amigo mío de Chile y me voy allí 2 semanas y tal. Si no te importa, lo hacemos con el cambio horario. Pero si tenías ya las vacaciones planeadas, tenías que haberlo avisado de antes. Y son vacaciones para desconectar, pues entonces, no sé, no acabo de verle la razón como para avisar en el último momento y retrasar una entrevista 2 semanas. Sí, sí. Aunque depende mucho de la situación. O te digo ya, oye, que el planning justo se ha dado, que la persona no sabía que iba a avanzar durante el proceso, tenía las vacaciones ya pilladas y, oye, que la última entrevista justo se ha dado en el momento que tienes vacaciones. Entonces, sin problema en ese caso, ¿no? Si te escribe en ese momento y dice, oye, perdonad, pero es que tengo vacaciones cogidas de esta fecha a esta fecha, me alegro mucho avanzar en el proceso, ¿podemos adelantarlo o atrasarlo? En ese caso sí, pero tiene que decírtelo proactivamente y no reactivamente. Si te avisa un día antes de que, oye, es que me voy de vacaciones hoy, pues adiós. Iván. Pero si ya las tiene pensadas, que te avise.
O sea, yo te hago dos matices, ¿no? Depende de la etapa de la compañía. O sea, siempre me parece bien que la gente se coja vacaciones, pero depende de lo que estés buscando, ¿no? Si es más un perfil empleado o un perfil, oye, te vamos a dar un equity importante a la compañía o te vas a unir. O sea, depende, ¿no? Aún así me parece bien, ¿eh? Porque llego al segundo punto, que es algo que hacía muy bien Facebook, por lo menos en mis equipos, desconectar los inputs y los outputs. Es decir, mientras tú me generes lo que o sea, mientras tú me digas, ¿no? En mi caso era, más o menos esta es tu zona de trabajo, pero dime tú qué proyectos tenemos que hacer para llevar a estas OKRs a destino, móntalo tú, y mientras esté hecho, como si te vas, o sea, vete lo que quieras. Sí. Entonces, a mí que la gente se coja vacaciones me parece genial. Eso sí, yo, cómo me lo aplico a mí, ¿no? Y recomiendo generalmente a mis colegas cuando se meten en un nuevo trabajo. Tus primeros 6 meses, gánate la confianza. Claro. Pues tener hay un memo muy bueno de Boss, que es ahora el CTO de Meta, que habla de esto, ¿no? 30, 60, 90 días. Y primeros 60 días, o sea, te tienes que, yo por lo menos, cada uno hace lo que es, pero ganarte la confianza de tu equipo haciendo cosas que probablemente nadie quiera hacer para los low hanging fruit y luego pues un proyecto más amplio donde pues te vayas ganando la confianza, porque es un equipo. Si igual un equipo de fútbol no te la van a pasar por la banda si no confían en que la vas a tirar fuera, ¿no? La mitad de las veces, pues pasa lo mismo. Entonces, mientras, respondiéndote de forma corta, inputs y outputs desconectados, en donde yo he trabajado, en mi experiencia, te puedes coger los días que tú quieras. Yo te digo que para mí es un red flag enorme en ventas. Como dices tú, si estás contratando un empleado, genial. Pero yo creo que en ventas no somos empleados. O sea, es la compañía que nos franquicia la habilidad de vender el producto y tú te generas tu propio salario. Entonces, yo creo que en ventas, o sea, un equipo de 50 personas de ventas son 50 autónomos que tienen la franquicia de poder vender ese producto en un territorio. Y si es el trabajo de tu vida y me estás diciendo que te vas de vacaciones 2 semanas y no eres capaz de encontrar un hueco, aunque te metas en el baño y, o sea, lo que sea, pues es que vas a tratar a los clientes igual. Es decir, si hay un cliente que, oye, firmo el contrato, vamos a ir adelante, o sea, tienes que ser capaz de, aunque estés en expedición en la Antártida, o sea, de meterte en una cabina, hacer la llamada y decir, venga, te voy a explicar este último feature para firmar el contrato. Y eso es algo, volviendo a un poco a las diferencias que hablamos culturales, que yo creo que en Europa pasa mucho, que es, oye, son mis vacaciones y las voy a recubrir o sea, las voy a proteger de cualquier elemento externo del trabajo, porque yo he hecho mis horas en el trabajo y he hecho mis horas en lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo creo que es la mayor diferencia que veo en Estados Unidos y en Europa. Que en Europa se protege eso y en Estados Unidos no. O sea, en Estados Unidos las vacaciones son como un reward del trabajo bien hecho, ¿no? No son como un derecho. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, ¿eh? Porque yo creo que, o sea, burnout en Estados Unidos sí que seguramente está más presente. Pero sí que veo eso. O sea, te pongo un ejemplo. Hay veces en Canva que tenemos llamadas por la noche, porque a veces toca con un equipo en Estados Unidos, toca con un equipo en Australia. Y en un evento que hicimos interno, que vinieron empleados de Estados Unidos y empleados de Australia y los empleados que estamos aquí en Europa, alguien preguntó, oye, si hago los eventos, o sea, si tengo una reunión por la noche, al día siguiente me puedo tomar la mañana libre. Y yo creo que es algo que en Estados Unidos jamás te plantearías, o sea, de decir, oye, he fichado, he hecho un par de horas, entonces me cojo las horas del día siguiente. O sea, yo creo que la gente lo enfoca más como, o sea, yo me organizo mi tiempo y hago lo que sea y me tomo el tiempo que sea o no me lo tomo, pero no por haber trabajado me otorga el derecho de tener más tiempo libre, ¿no? Te lo compro. El hustle culture en Estados Unidos te lo meten desde que eres niño. Yo fui al
middle school en Carolina del Norte un año, donde me metieron en el club de los mexicanos. Yo encantado. Porque pensaban que España estaba por ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, fue genial. Pero claro, para tener un recreo teníamos que conseguir tener Mississippi escrito en la pizarra y solo te daban una letra de Mississippi que tiene un montón de S y un montón de P's por ahí, para que lo sepa. Pues una vez, cada vez que te portas bien, no sé cuántas horas, ¿no? Entonces, creo que en 6 meses tuve un recreo o 2, ¿sabes? Que bueno, estuvo muy bien porque no sabían jugar a fútbol ninguno de ellos, y entonces, nada que tocaras un balón ya era la bomba. Pero sí, te lo compro. También te diré que eso es un poco, es un poco meme americano frente a los europeos, porque yo también veo compañías de mi mismo portfolio, ¿no? Que tienen ese fuego, ¿no? De sensación de muchísima urgencia y luego que contratan a ese tipo de personas. Cuanto más te vas a compañía más desarrollada, con más empleados, pues cambian las cosas, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto en Facebook que también, o sea, hay de todo, ¿no? Pero tiende a haber una distribución más amplia. Mientras que en etapas tempranas creo que atrae más ese perfil. O te lo pongo de otra forma. Yo cuando trabajaba en California, y no es porque yo sea especial, porque el chico que fichamos justo después, en mi equipo de SDRs, nos levantábamos a las 4 y pico de la mañana y prospectábamos la costa este a las 5 y media, porque hay 3 horas de diferencia y la gente cogía el teléfono por la mañana y joder, pues no había que pedírselo. O sea, el tío aparecía por ahí, ¿no? Pero también te digo que hay gente en España con empresas que se deja la piel en etapas, seguro que en todo tipo, pero que aquí también. Lo que pasa es que no lo vendemos y además está quizás culturalmente menos aceptado. Y es delicado, porque tampoco se lo puedes pedir a nadie, porque, claro, salud mental, regulación, que también me parece totalmente legítimo. Pero sí que es verdad que la gente que quiere hacerlo, porque tiene esa sensación de urgencia o quiere crear algo diferente, que lo puede hacer sin esconderlo, ¿no? El americano, la diferencia es que se siente orgulloso de ello, entonces sí lo muestra, ¿no? Y habla mucho de ello. Mientras que en Europa, no, es lo contrario. Sí, puede ser eso, tío. O sea, siempre es como el héroe que duerme en la oficina, ¿no? Y ahora es como, mira el pringao que duerme en la oficina. No, que ya no se ve eso tanto. Como sabéis en la comunidad, cuando tuvimos a John Barrows en un AMA, él decía que era una de las diferencias enormes que veía de la cultura anterior a esta cultura. A la nueva generación. Sí, a la nueva generación. Pero bueno, Lucian, tú que estás más cerca de eso que de la nuestra, ¿tú cómo lo ves, tío? A ver, yo sí creo que sí que hay mucha diferencia. Sí. Digamos que hay dos partes a la cuestión. La primera es que yo creo que Iván tiene bastante razón en el sentido de que si bien el hustle culture tendrá su parte negativa, sí que ha generado una cultura mucho más fuerte en el sentido de montar algo. Y luego, volviendo un poco a lo que decías tú antes, creo que poco a poco las cosas que tienen sentido van permeando, ¿no? Por ejemplo, eso que decías tú de que un ventas al final es casi un autónomo, ¿no? Que oye, sí, la empresa me franquicia su producto para venderla. Creo que tiene bastante sentido porque al final lo que va a acabar pasando es, oye, mira, vale, sí, pues ayer estuve trabajando hasta las 2 de la mañana porque tenía reuniones con otra parte del mundo, pues mañana me levantaré un poco más tarde porque me he reorganizado el día para tenerlo todo, pues yo qué sé, de 12 a 6 de la tarde y así luego ya vuelvo a coger el horario normal, ¿no? Entonces, creo que en mi generación eso es lo que empieza a notarse mucho. Creo que todo el mundo lo que quiere es flexibilidad. Todos. O sea, oye, quiero tener la flexibilidad de que si puedo ir a pasear a mi perro a esta hora de la mañana, o quiero ir a recoger a mis hijos, o que muchos no los tienen todavía, ¿no? Pero ya empiezan incluso a pedirlo, el decir, oye, yo es que quiero teletrabajar porque yo quiero poder, cuando tenga hijos, ir y volver de ellos con el colegio. O, oye, mira, si necesito salir a X o a comprar o lo que sea. Creo que tiene su parte buena y su parte negativa. Creo que todo es como un péndulo, ¿no? Nos pasaremos de frenada, seguro, nos pasaremos de frenada. Una cosa que discutió con Iván en algunas ocasiones es que las startups que se pongan fully remote van a perder contra las startups que se metan en una sala a hacer cosas a tope. De hecho, lo notamos mucho cuando el otro día estuvimos currando Iván y yo juntos. En un día sacamos mucho más curro de lo que sacamos una semana por separado.
Y creo que va a permear mucho, ¿no? Vamos a ver que nos vamos a pasar de frenada y de que, oye, completamente remoto baja drásticamente la productividad, que es muy gracioso porque todo el mundo dice que no, que ellos son mucho más productivos en casa. Y luego lo mides y se pasan, trabajan 3 horas más porque acortan más tarde y hacen menos que si estuvieran en la oficina. Pero no sé por qué se ha instaurado la idea de que no, es que en la oficina me distraigo, es que el café, es que no sé cuántos. Pero hay una presión social automática en el momento en el que te sientas en la oficina que si no estás currando, como alguien te pille que no estás currando, te van a echar un ojo mal. Igual nadie te ve, igual nadie le importa lo que estás haciendo, pero tú en tu cabeza dices, ostras, tengo que tal. Sí. Entonces creo que eso pasa en mi generación. Creo que todo el mundo quiere cada vez más y más flexibilidad en todos los sentidos y creo que va a haber un grupo de gente que se va a dar cuenta de que, oye, mira, sí, la flexibilidad está muy bien, pero yo no quiero, van a empezar a ser red flags, ¿no? Si son fundadores, si son directores, managers, se van a empezar a dar cuenta que alguien que en la primera entrevista lo primero que pregunta es, oye, ¿cómo de flexible es el trabajo? Es un red flag que te cagas. Porque eso si acaso lo preguntas al final o lo Sí, preguntas cuando estás dentro. pero sí que creo que igual en nuestra generación la flexibilidad no, era un derecho que no se daba por hecho, sino era algo que te tenías que ganar. Sí, Es decir, tú eras un account executive y estás cumpliendo la cuota todos los Qs. Trabaja desde donde quieras, tío. A mí me da igual, vete de aquí. Si eres un account executive que no está cumpliendo objetivos o que está empezando, tienes que ir a la oficina todos los días. O sea, sí, tienes que aprender de la gente que sí que está ahí deslomándose. sí. Y ese es una de las diferencias que veo, que ahora es cuando entrevisto a alguien un poquito más joven, eso, oye, ¿cuántos días en la oficina? ¿Cuánto tal? Y digo, los días que quieras. O sea, a mí me da igual. De hecho, yo trabajo el 90% de mi tiempo en casa, pero yo creo que es algo que me he ganado a pulso. Claro. Y creo que me he ganado a pulso porque me he beneficiado mucho de estar con gente, rodeado de gente que me ha enseñado muchísimo, ¿no? Lo que Y solo he dices para conseguido mí Es es eso. lo que clave. creo. O sea, Sí. eso de yo no cambiaría creo que se hace flaco favor mucha gente en su veintena priorizando esos derechos. O sea, derechos, libertades de estar. La buena vida, priorizando la buena vida. Pero claro, o sea, por un lado está fenomenal porque es una especie de vacación perpetua, ¿no? Para cierta gente, ¿eh? Hablemos claro, porque la mayoría de la gente no tiene esta Sí. situación privilegiada. La mayoría de la gente está pringada, currando como locos y sacando gente adelante, ¿no? Pero para los. Digamos que estamos hablando de una fina capa aquí de tech, que veo exactamente lo que decís y estoy de acuerdo, pero yo les diría, yo en mi experiencia, en mi veintena, yo no cambiaría por nada del mundo haber estado rodeado de gente todos los días en un entorno como el que estuve, porque aprendes por osmosis. O sea, ves al tío que tienes al lado haciendo algo diferente, te crudas al CEO por el pasillo, hablas con el CTO sobre no sé qué, hablas con el tío del producto que te enseña cuál, te juegas al ping-pong con el equipo de devs que luego te enseñan no sé qué historia. O sea, todo esto, primero son habilidades sociales que te pierdes. Segundo, está el tema político, que te puede gustar más o menos, pero las organizaciones, a medida que van creciendo, tienes que saber jugar el juego político interno. Te puede gustar más o menos, a mí no me gusta, pero tienes que saber cómo jugarlo. Si no, no vas a poder funcionar nunca en una empresa cuanto más grande sea. Y tercero, que es que cuanto más junior eres, más necesitas aprender por osmosis. No te haces ningún favor estando en tu casa y luego ir a la piscina porque he metido las llamadas en frío que tenía que hacer o sacando el proyecto X. O sea, está claro que es muy atractivo por un lado, pero en cuanto a inversión en tu desarrollo, en mi opinión, está hablando de tech, de una cosa muy concreta, no hablando de la economía en general. Flaco favor te haces y cuanto más early, o sea, cuanto más etapa temprana estás, más daño te haces y menos, en mi opinión, menos funciona. Porque para que te funcione una cultura remoto necesitas perfiles que bastante más senior de lo que nos creemos para que funcionen. Pero un lado, por lo que dice Jorge, que te lo tienes que haber ganado, pero segundo, porque tienes que saber cómo operar socialmente, técnicamente y demás.
Y organizarte, quiero decir, yo creo que esa parte que dices de aprender por osmosis, también aprendes cómo se organiza otra gente y cuál es tu método de organización, cómo te gusta trabajar, prefieres más ruido, menos ruido. Si no pruebas todo es imposible. Yo de ¿Y una, fíjate, cuánto una de las vale? cosas ¿Cuánto vale que... eso, Luis? ¿No? O sea, ¿cuánto vale el tiempo que tú has pasado en la oficina en Salesforce? Momentos, porque además, por lo menos en mi caso, ha sido 30 segundos con una persona que sabe un huevo de tal en el pasillo de tal, que, pues quedamos luego y hablamos 40 minutos y me explicas tal. Bueno, yo ¿Cuánto vale eso? a Iván le conocí, o sea, no trabajamos en el mismo equipo, pero nos conocimos en la oficina porque estábamos los dos ahí. Pero si no, no sé, vamos, no habría ni este podcast, ni la comunidad de Revenue Score, ni nada. Y justo además porque coincidimos en Rathbone, creo que fue, Sí, porque estábamos a 4 mesas y yo te vi ahí con unos cuadrados que era para los tratamientos del Jiu-Jitsu, pero digo, ¿qué hace este tío, no? Y si no me llego a acercar, y eso es algo que sí. tampoco desarrollas. O sea, si tú no vas a la oficina o no te salen esas habilidades sociales de decirle algo a alguien en el ascensor que luego se convierte en un colega, que no te o aprendes algo de producto, o es tu próximo rol, o es tu próximo emprendimiento. Esto te lo pierdes todo. Ese tácito, ¿no? Creo que se pierde mucho eso. ¿Y qué valor le pones a eso, no? Oye, has mencionado un tema, es que justo di una charla la semana pasada sobre ese tema, sobre cómo jugar al juego de la política en las empresas. Y justo la reacción que has hecho, Luis, es la que suele tener la gente. Y yo el mensaje que intentaba transmitir es, o sea, bueno, la palabra política en sí es una palabra asquerosa, ¿no? Dices, joder, o sea, las Tiene una profesiones... connotación muy mala, una connotación Claro, horrible. de hecho, las profesiones con la que menos se fía la gente, político es la que menos se fía, seguido por Ventas. comercial, seguido por, creo que había 3 o 4 de estas que dices, uff, pero, o sea, yo el mensaje que intentaba transmitir es que si tú tienes una idea de convicción, o sea, tú imagínate que eres la persona que tiene la idea de AWS, ¿no? O la persona que tiene la idea de Messenger para Facebook. O sea, te han contratado para que puedas transmitir esa visión a ciertos equipos y a convencerles para llegar, para construir eso, ¿no? Entonces, el juego de política de la empresa no es... no me sale la palabra en español, self-serving, ¿no? Que no es algo que te sirve para tú ir creciendo Para ti dentro mismo. de... Sí, para ir creciendo dentro de la compañía, sino realmente es convencer a la gente que tienes a tu alrededor para hacer un proyecto en común que crees que es para el bien de la compañía. Entonces hay juego político malo, que es voy a convencer a la gente para ver si me dan la promoción a mí, o hay juego político bueno, que es voy a convencer a la gente para desarrollar algo que creo que va a beneficiar a todo el mundo. Entonces, pero si no conoces bien a la gente, no conoces los intereses de cada uno, no sabes qué objetivos tienen, pues entonces no vas a poder jugar ni a uno ni al otro. Yo creo que el problema es que la política mala, entre comillas, come siempre a la política buena de empresa. Porque tú puedes tener unos estándares, una cultura y tal, pero en el momento en el que ya hay 3 o 4 personas, y yo lo digo, ¿no? Iván decía, al momento que se empieza a industrializar una empresa, que empieza a crecer y demás, empieza a ocurrir. Decir, oye, pues voy a empezar a hablar mal por detrás de esta persona porque sé que va al mismo tiempo a promocionar o a intentar promocionar que yo, entonces necesito que él tenga peor imagen para que yo tenga comparativamente mejor y entonces voy a hablar y voy a dar mal feedback y yo qué sé, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que luego se come. Yo creo que lo puedes controlar, ¿eh? Yo, de hecho, en Salesforce lo intentamos controlar mucho y es verdad que habrá ocasiones en las que tienes a alguien que es, ¿no? La típica expresión de una manzana podrida, pero yo en el tiempo que llevo yo ha sido muy raro y hay una política de empresa bastante transparente. Se puede controlar y creo que se puede salir a resurgir la política buena, pero en el momento en el que tengas un par que empiezas a notar que hay politiqueo para ver a quién le dan el puesto o ver cómo organizan tal, se empieza a complicar mucho la imagen interna y ya los que no les gusta la política interna se van. Claro. Sí. Aunque lo que mencionas son comportamientos no éticos de la parte de política, ¿no? Pues cotillear, hablar mal del otro.
O sea, Sí, 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 sí. la política sana es entender bien cuál es la motivación de cada persona involucrada en un proyecto y ir convenciéndoles para que hagan Trabajar en Sí, equipo. para trabajar en un equipo ¿no? o trabajar en una idea que tú crees que es la idea positiva para la empresa, ¿no? Ya te digo, si no se hubiese jugado al juego de la política, pues no hubiese salido Messenger, no hubiese salido... bueno, iba a decir el metaverso, que es... Que no sabemos si ha salido. Claro, claro, que no sabemos si ha salido. Pero muchas ideas de estas, ¿no? Que dices, mira, son moonshot ideas, hay que convencer a un grupo de gente que no tienen convicción sobre eso, pero que igual les convences porque sabes su motivación y sabes cómo les puedes llevar a donde Tengo un quieres. libro muy, muy bueno ahí arriba, Sí. que es uno de esos rojos, que se llama Creativity Inc. El otro también que es muy bueno es el otro, el de Disney, el de Bob Iger, porque tanto Bob como el escritor de Creativity, que es el director de Pixar, el fundador de Pixar, Uh-huh. son muy buenos en política interna, ¿no? Y hay que convencer, esta es la idea que tenemos de hacia dónde va la compañía, esto es lo que hay que desarrollar y al final cuenta un poco todos los desarrollos de Disney. Pero bueno, para cerrar, porque yo ya he dicho un libro, para ir cerrando, una recomendación que deis o que hayáis leído esta semana o que hayáis visto, lo que sea, para la gente. Bueno, para mí el libro de esto, de política interna más importante que he leído es Radical Candor, que de hecho fue escrito por una ex Googler que creo que trabajó con Sheryl Sandberg en su día y que habla de cómo se da feedback y cómo se muestra un poco el momento de que te interesa la motivación personal de cada persona dentro del equipo y cómo trabajas en ese tipo de cultura de feedback sin azúcar, ¿no? Es decir, te voy a dar el feedback muy directo, pero sabes que parto desde un momento en que me interesa que tú cumplas tus objetivos. Yo me voy a contradecir totalmente de todo lo dicho del hustle culture. Porque creo que es compatible el hustle culture dentro de algo que te llena de energía y que no te la quita. Entonces, esto de... El libro que voy a recomendar es The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss, que me estoy volviendo a leer esta semana, porque cumplí un pequeño hito yo por un rollo que escribo una newsletter. Y creo que es compatible tener un 4-Hour Workweek con algo que te genera más libertad financiera a largo plazo y tener un proyecto o un trabajo que te llene también a la vez, ¿no? Y bueno, ya está, me callo. Genial. Oye, pues muchas gracias a todos. Ya sabéis que podéis seguirnos en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, pero no por la calle. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego, chicos.